Bien, amigos, hoy es 10 de mayo. 10 de mayo es viernes y el próximo domingo es el penúltimo domingo antes de las elecciones. Es decir, que hoy tenemos 10 días, 9 días para las elecciones generales en que República Dominicana va a elegir los poderes públicos. Y es la única oportunidad que tiene la ciudadanía para decir quiénes queremos que nos gobiernen. Con respecto al Poder Judicial, queremos decir que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se unen en el Consejo de la Magistratura y eligen el Poder Judicial. Es decir, que el resultado de lo que ocurra el domingo 19 será vital para los próximos 4 años. Parece ser que no hay muchas cosas que adivinar, están bastante claras, pero ha habido muchas sorpresas en diferentes países y puede que aquí tengamos algunas. Como todos los viernes tenemos al ingeniero José Israel Cuello y al doctor Cristino del Castillo, y queremos decir que antes de conversar con ellos vamos a decir que aquí tenemos unos documentos que nos van a dar apoyo en estos 10 días como referencia. Lo primero es que esta semana, estos 10 días que comienzan hoy, 9, pues se hacen muchas cosas fuera de agenda. Es el tiempo en que los partidos hacen una serie de, digamos, trabajos en esa semana final, trucos, maniobras, asignación de dinero, entrega de dinero, nombramiento de personas encargadas de las mesas electorales, de llevar a votar a las personas, de impedir que los contrarios voten, muchas vainas, muchas cosas raras. Y también cosas para hacer y cosas para dejar de hacer. Los partidos tienen hasta encargados del fraude, otros de encargados de hacerlo y uno de descubrirlo. Nos llama la atención qué hará el partido oficial en esta semana con respecto a recursos del Estado, personal, vehículos, etcétera, dinero, dietas, y si la justicia va a recesar en cuanto al proceso de anticorrupción o si le van a recordar a algún sector de la oposición que tienen que portarse bien. Aquí nosotros tenemos para trabajar en esta semana, lo primero es la relación de los recintos y los colegios electorales que ha sido publicado por la Junta en los principales periódicos. Es decir, que la Junta, con respecto a la ubicación de sus mesas, aquí está. También tenemos, que es importante, el último discurso del presidente, que esta vez el presidente es candidato. Tenemos el nivel de participación en las elecciones municipales desde el 98 hasta el 24 en las municipales por año. En el 98 participaron 92%, en el 2002 53%, en el 2006 51%, en el 2010 57%, en el 16 53%,
en el 20-49% y en las municipales el 52%. También tenemos un trabajo que aparentemente no tiene que ver con las elecciones, pero sí, ahora con la globalización, tenemos la tendencia de las poblaciones de América Latina y sus efectos demográficos. El último censo del país, la cantidad de votantes por provincia, los padrones por provincia. Las últimas dos encuestas de Gallup, la del 1 al 14 de mayo, que es la última hora, y la del 6 al 9 de marzo. A guardarla, a ver cómo está. También tenemos que resaltar el triunfalismo que existe de parte del sector oficial, la falta de propuestas a las críticas que se hacen, que son las mismas: deuda externa, inseguridad ciudadana, y no le ponen la solución ninguno de los partidos al lado. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Vamos pues a pasar a nuestra tradicional viernes, muy deseado por muchos, escuchar los 60 años de experiencia, un poquito más, un poquito menos. Sí, cuando José Israel Cuello participó en su primer curso de cristiandad. Yo no había nacido. Tú no habías nacido. Sí, en el movimiento 14 de junio. En el 60 tú no habías nacido, ¿verdad? No, yo tenía un año. Tú tenías un año. Sí. ¿Fue en el 60 o en el 59, José? La prisión fue en el 60. ¿En él? La prisión fue en el 60. Pero En enero las 60. causas de la prisión fueron en el 58 59, ¿verdad? Sí, por ahí andaba. Bien, la palabra diaria. El odio a los judíos ha ido en aumento en muchas partes del mundo. El antisemitismo volvió a ser socialmente aceptable y políticamente correcto. Esto tiene que cambiar. Pinchas Goldsmith, presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, galardonado con el premio Carlomagno ayer. Bueno. Lo más sorprendente de eso es que las universidades norteamericanas Las universidades norteamericanas están llenas de criterios marginales sobre los judíos. Se puede luchar con ideas, pero no con razas. Se puede tener su criterio sobre una idea, pero manejarlo con criterio de raza ya, eso es más complicado. Eso es más peligroso. Todas las universidades norteamericanas, unánimemente, y algunas europeas, están lanzadas a un esquema de entendimiento, que es la tarea del que piensa, del que estudia, sobre el conflicto en los países árabes y palestinos con los judíos, de carácter racial o religioso. Pero eso es muy preocupante. ¿Ese es un fenómeno nuevo o estaba subyacente en algún sitio? Estaba alarmado, porque ese tipo de fenómenos políticos no se incuba de la noche a la mañana. Pero fíjate que es unánime. Todas las universidades norteamericanas están planteando la situación como un conflicto de carácter racial y religioso. Dice el rabino que eso tiene que cambiar. ¿Cómo se cambia? Bueno,
Yo supongo que el que es rabino debe tener alguna fórmula. Ese tema del antisemitismo se incrementó ahora con el tema de Gaza. Y hay otro elemento que también subyace en el tema de Ucrania. Hacíamos un programa con Consuelo y yo le preguntaba a Consuelo de Pradel, Consuelo, ¿y qué es lo que pasa? Que con respecto a ese conflicto hay algunos que están de parte de Putin y otros en contra. Yo estoy de parte de Putin. Me dice Consuelo, no te apures que yo también, pero yo lo que quiero saber por qué hay esa polarización. Dice, yo no sé, pero yo soy parte de Putin. El asunto es que en los dos elementos, tanto con los judíos y con el problema ucraniano, subyace el tema de aumentar un problema existente, es decir, que quedaba ahí y se pone más o menos de moda. Pero nosotros tenemos elecciones en 10 días y quizás esta sea la última participación en que el ingeniero Cuello pueda hablar un poco de elecciones, porque ya la semana que viene, el viernes, creo que estamos vetados para eso, o él posiblemente no esté aquí. De todas formas, además de pasar por agua estas elecciones, que parece ser que no hay mucha tensión, parece que los resultados se conocen. José, háblanos de las elecciones 2024 para elegir todo el poder legislativo y todo el poder ejecutivo. En las elecciones hay mucha carambola. ¿Perdón? En las elecciones hay muchas carambolas. Sí. Oh, sí. Tú tiras para acá, pero También hay que dejar la bola bien puesta, José, sí, para el próximo tiro. Hoy es el aniversario de la muerte de Peña Gómez. Sí. Peña Gómez nunca pudo ser presidente de la República con mérito suficiente para tenerlo. Pero llevó a Hipólito. Sí, el entierro de Peña Gómez fue el que llevó a Hipólito al poder. La fuerza del entierro en estos días conllevó a que las elecciones fueran determinantes. Ese efecto sentimental y justo y válido y merecido del pueblo marcara el éxito de Hipólito y el fracaso del país, de la institucionalidad en el país que conllevó su gestión. Fueron dos elecciones, ¿verdad? ¿Cómo? Fueron dos elecciones. Hubo dos elecciones. Una de medio término y otra presidencial. Sí. De manera que esos efectos hay que tenerlo en cuenta en la carambola política. Aparte de ese dato de la preocupación por el efecto, la expresión universal de sentimientos acerca del conflicto palestino-judío, aquí en el caso dominicano ha habido una ausencia en el debate de temas nodales. Se han hecho muchos debates y es muy importante que se hayan hecho muchos debates y ha habido mucho conocimiento de los candidatos de cualquier nivel. Eso es un hecho único, importante en el país. Sin embargo, hay temas que ni siquiera se han mencionado. No. El agua es uno. Nadie ha planteado soluciones para el problema de la escorrentía del agua en el país. Un país montañoso, un país tropical, con un régimen de lluvias más o menos conocido, aunque eso muta, pero ni siquiera conocimiento de esas mutaciones se han puesto en juego en el debate. Ayer decía el Listín Diario en su editorial que estamos muy quitados de bulla, centrados en el asunto de las elecciones, pero hay unos pronósticos por ahí que hablan de una temporada ciclónica muy activa, la de este año, que es una amenaza para la República Dominicana y que es un asunto que habrá definitivamente que no, pero ver. De aquí a eso no hay nada que hacer. No, claro. Si ni siquiera se menciona en esta fecha. Claro, ni tiempo tenemos tampoco para buscar soluciones
a todo lo que eso envuelve. Buscarla y encontrarla. Exactamente. Y aplicarla. Y aplicarla, sobre todo eso. Son tres verbos. Pero bueno, pero hay otros temas que no se han tratado. El problema energético, por ejemplo. Se hizo la transformación del sistema energético, de la gestión del sistema energético, probablemente en los tiempos de Hipólito. Y el resultado neto fue que se garantizó la rentabilidad de la producción de energía. Se salió de los ingenios y se entregaron a firmas privadas, de alguna manera. Alguna privada de vergüenza, pero bueno. Se hizo así. Y los resultados han sido buenos. El nivel de generación se ha mantenido más o menos estable, a pesar de una reiteración de inversión del Estado en Punta Catalina, que tenemos otra vez la planta más importante del país, porque fue la última que se construyó, en manos del Estado. Y en manos del Estado, hasta ahora esa generación ha funcionado, pero con precariedades y riesgos previsibles. ¿Y eso no se sacó de la influencia de las decisiones gubernamentales? Punta Catalina, con la forma que se escogió para su gestión. ¿Tú sabes cuál fue? Eso es una designación de un administrador. La planta es propiedad del Estado, no es propiedad de otro. Y la responsabilidad del Estado sobre esa planta se esgrime a cada rato. Cada vez que hay un desorden en el gobierno, ellos son los dueños. Cada vez que se le olvida comprar carbón, por ejemplo. ¿A quién se le olvidó comprar carbón? ¿Alguien fue? ¿Quién es responsable de eso? Eso no pasa en una empresa privada. Por lo menos no ha pasado. No se ha esgrimido ese criterio. Pero hasta ahora ha funcionado. Y ahora estamos en una situación de que debiera haber ya un proceso de instalación y de puesta en punto a breve plazo de nueva capacidad. ¿Por qué lo digo? Porque se están dando los apagones clásicos que anuncian eso. El apagón rápido que vuelve y entra. ¿Qué significa eso? Que la potencia se cayó o que se dañó un transformador. Pero tiene un ritmo ya, unas horas, las horas pico normales de consumo. No hay que ir a ver las tablas de consumo que se publican en algunos sitios porque la ley lo dice, pero que no tiene mayor importancia. Hay una tensión adicional previsible en el sistema que está dando lugar a esos apagones. Esos son los apagones que dan pellizco y pican y duro, que condujeron a la instalación de 1000 inversores en una ocasión. Y por eso ahora cuando se está renovando por nuevos sistemas de producción, lo primero que se han quitado de arriba ese problema son los bancos, porque los bancos necesitan sistemas permanentes, no simplemente con plantas de emergencia. Y ellos pudieron vender todas sus plantas como hierro viejo. Y hoy son los primeros consumidores de energía renovable. Entonces, pero el Estado, ¿qué hace? Cada vez que se le va un cliente de ese tipo, se le va un cliente que paga y deja de pagar. Esa es la realidad. Y esas instalaciones, en la mayoría de los casos, incluyen hasta regalar energía. Los excedentes no lo acumulan, sino que lo ponen en disposición de sus clientes mayores, en sus parqueos privilegiados, para que la cojan gratis. Sí. Esa es la situación con la energía renovable que ya se fue del sistema. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en el sistema tal y como está establecido hoy? Que esas son cuentas que pagaban mucho dinero y no lo están pagando. Son clientes que se pierden. Entonces, el pensamiento de la autoridad dispersa que maneja el sistema, porque no hay coherencia ninguna, el sentimiento es que se le va a uno que paga, de manera que hay que ponerle obstáculos a la energía renovable. Pero hoy está pasando, hay ejemplos en el mundo que demuestran que
La cosa es diferente en otros sitios. Hemos hablado varias veces aquí de que en Portugal ya hay semanas enteras en que el 100% de toda su energía es renovable, incluyendo hidráulica. Pero aquí durante mucho tiempo hubo hidráulica y era muy importante. Hoy está disminuida porque no se han hecho más y no es fácil encontrar sitios de grandes presas ya no explotadas en el país. De manera que no es la óptima a desarrollar. Pero hay otros recursos. Pero ya Portugal ha tenido semanas enteras, quincenas enteras, en que el 100% de su energía es renovable y excedentes que se exportan a España. Ellos tienen la dicha de que un país más desarrollado que ellos mismos no se ha desarrollado tanto en la energía renovable como Portugal, que está en el 100%, pero España tiene un 47%, creo, ya de energía renovable instalada y produciendo. Aquí apenas se llega al 1 o 2% de la energía que hay en el sistema. Porque, reitero, cada uno que se monte en la energía renovable es un cliente que se pierde para los distribuidores que están destinados a asumir la pérdida desde el mismo momento que se hizo la parcelación del sistema. Y la están asumiendo y hay que defender ese nicho de empleo, de la manía del empleo, no de empleomanía, sino de la manía del empleo y de la vagancia. Y el zafacón por donde se tira la pérdida del sistema eléctrico. Esto no puede ser. ¿Y qué ha pasado? Tiene que haber una administración coherente que dirija un proyecto de expansión del sistema. Nosotros nos pasamos mucho tiempo discutiendo un pacto eléctrico y hubo tantas discusiones que nosotros llegamos a pensar, bueno, pues esto lo estamos tomando en serio. La pregunta es si eso ha servido de algo, si lo que está ahí en el pacto eléctrico es un diagnóstico y es un programa para manejar el tema. El pacto eléctrico, tengo entendido, es una iniciativa de gente de buena fe y de gran talento y de gran preparación para armonizar los intereses. Pero, estando compuesto el sistema por los elementos que señalamos hace rato, en que está concentrada la ganancia, garantizada la ganancia en los generadores, y son generadores térmicos todos. Ahí no hay. Entonces, si está garantizada la ganancia, todo está bien. No, porque las pérdidas están garantizadas al Estado con la distribución. Pero es importante ganar. Es importante ganar, pero es importante que el sistema sea eficiente, primero que nada. Esas son las llamadas virtudes de la propiedad privada, que te garantiza el suministro. Pero, ¿quién construye? Ya con Punta Catalina se creó que el Estado construye, otra vez. Esa es la realidad. Aquí entró el carbón natural porque había una empresa privada que tuvo en cuenta esa posibilidad, es AES, y está hoy eficientemente produciendo con gas natural. A mí me pareció que era desmedido la iniciativa que en el momento clave de la entrada en funcionamiento de esa planta se pensara que se podía cambiar el sistema generador. Eso ya estaba hecho y estaba satisfecho. Y ahí ya están los resultados. Al administrador se le olvida comprar un carbón. Es una buena excusa, pero es risible. Es risible porque eso es un paquete de carbón que hay que comprar. Eso no son 12 Hay que tener un cronograma para asegurar la materia prima. Para cotizarla para lograr precios. Exactamente. Y para lograr precios a largo plazo que den una media ventajosa. Bueno, como se manejan los almacenes en cualquier empresa. Eso tiene sus reglas. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo abordar este asunto Primero, para salir del empantanamiento? Ponerle cabeza al sistema. Una cabeza. Una cabeza donde el Estado tiene su obligación. Porque él asumió como consecuencia de una licitación que hizo que fracasó,
asumió la distribución, o sea, asumió las pérdidas. Y entonces no ejerce bien el poder en la pérdida. Lo ejerce como se maneja el empleo en el Estado, como una fuente de botellas. Esa es la realidad. Entonces tiene que haber una cabeza que maneje la estrategia. Y esa es la preocupación de lo que hablaron de pacto eléctrico. No hay pacto ni nada. Bueno, si se hace el pacto, bendito sea el pacto. Pero la iniciativa del Estado tiene que estar en eso de manera coherente y con niveles de formación natural. Hay mucha gente muy buena en el aparato del Estado de ese tema, sobre ese tema, pero no actúa con coordinación. El desastre de Punta Catalina después del olvido de compra de carbón se conjugó con una administración más seria, más formal, más bien hecha, que es el administrador actual de esta planta. Sí, eso del carbón fue antes de esta gestión de Celso Marrancini. Sí, pero bueno. Que ha estado manejando bastante bien. Sí, bueno, está manejando los remiendos bastante bien. Pero la estrategia no la maneja él. ¿Cómo con remiendos? Bueno, porque hoy no se está instalando un solo sistema que pueda conjugar o yugular el déficit que en este momento hay en el sistema de generación. Ya existe. Bueno, pues ya eso no depende de Celso. No depende porque no tiene jerarquía ahí. Claro. Pero hay que buscar la forma de que haya un instrumento que maneje el tema del conjunto del sistema. Un sistema ¿Y qué es lo que ha impedido que eso camine? Porque se hizo la licitación y tengo entendido que algunos pasos se dieron. Bueno, en su origen se licitó la distribución y Unión Fenosa ganó 2 de las 3 opciones, pero se dio cuenta de la complicación. ¿De este nuevo proyecto? No, de ese no, de cuando se hizo la licitación. Unión Fenosa ganó 2 de las 3 y ganó una licitación de 2 plantas, una que está en La Vega y otra que está por aquí cerca de Santo Domingo. Esa es la está manejando Unión Fenosa. Pero cuando ellos se dieron cuenta del lío que se habían echado arriba con una administración de las pérdidas, estaba a su cargo conjugar, yugularlas. Eso era lo que le tocaba en primer inning, ganar después. Lo primero había que ver dónde se corta para que gane la distribución. Bueno, eso terminó en un lío que conocemos. ¿Y eso fue incompetencia de Unión Fenosa o no tuvo el respaldo del Estado para que pudiera hacer el trabajo? Bueno, es posible que el Estado no respaldara, pero ellos lo sabían. Ellos lo sabían porque ellos ganaron 2 plantas y ellos sabían lo que había aquí. Y además habían asesorado el sistema en esas licitaciones. El disparate que se hizo llegó al extremo de que Unión Fenosa se compensó por haber incumplido los 2 contratos sobre los que licitó y ganó. Hasta ahí se llegó, hasta compensarla. No hay que pensar en que hubo robo, eso es parte de la vida cotidiana. Lo cierto es que hay las consecuencias y esas consecuencias se arrastran irresponsablemente. E incluso alternativas que convienen, aunque no convengan en otros aspectos. O sea, ya hablamos de que el crecimiento de las renovables afecta el flujo de caja de la distribuidora. Eso está claro. Ahí es en donde está probablemente el mayor problema, porque el gran déficit se explica precisamente por el mal funcionamiento en la distribución, las pérdidas, la falta de cobro. O sea, primero, lo que no se factura, no se cobra. Primero, facturación, de verdad. Muchísima gente se roba la luz sencillamente porque la luz no le llega. Porque no hay un sistema que te garantice el uso de gente que quiere pagar,
pero lo obligan a robar porque las líneas no se cuidan, las líneas no se manejan. Se ha creado situaciones de hecho que crean derechos y naturalmente el sistema así no va a funcionar. ¿Y cuán retrasado está? Pero lo que me preocupa es que en el debate electoral, que es lo que hoy celebramos, no se mencionó una sola vez ideas, así sea a nivel periodístico, como lo hemos hecho aquí durante el último año, sobre ese tema de la producción, distribución, consumo de energía eléctrica, sobre las conveniencias. Pero hay otro tema que tampoco se mencionó, nunca, el tema de la deuda externa. Por razones válidas y no válidas, la deuda externa dominicana hoy es peligrosa. Tiene un nivel que ya el cerebro... ¿Qué porcentaje del PIB es que representa la deuda dominicana? Más que el PIB. ¿La deuda dominicana? Sí. Más que el PIB. Pero es a largo plazo. Ella no es acuciante todavía. Pero mucha de esa deuda ahora se empieza a pagar con nueva deuda. Ya se está pagando con nueva deuda. Y eso es una vorágine que la está pagando Argentina ahora de otra manera. Una nación tan rica como es Argentina, que Samuelson llegó a decir que en su mente, era lo que fue Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El Japón destruido totalmente, agobiado por un fracaso militar, con las dos ciudades importantes destruidas totalmente. Salió de esa situación y se convirtió en el foco del desarrollo de la humanidad post Segunda Guerra Mundial. Cuando usted dice que la deuda es peligrosa, ¿usted está incluyendo ahí el déficit cuasi fiscal del Banco Central? Claro, claro. Eso se viene arrastrando y crece como los espaguetis. Como los espaguetis, bueno. Sí, a eso no se le pone atención. Y con el tema de la reforma fiscal, ese asunto no se puede lograr, no se podría lograr que se haga manejable. Bueno, la reforma fiscal sirve para muchas cosas y todo el mundo quiere su pedazo. Todo el mundo quiere que te hacen. Ahora, ¿cuál es una posibilidad muy amplia que se tiene conjugando la situación del sistema eléctrico con la deuda externa? Bueno, dicen por ahí que el problema del déficit, el principal responsable es el subsector eléctrico. Por eso. Ellos están armonizados para que siga creciendo el déficit. Pero a través de una reforma de la generación, tú pagas la deuda externa. ¿Sabes por qué? Sí, si tú llegas a determinado nivel de energía renovable, yo no digo que llegue al 100% porque eso es un sueño. Es complicado, sí. Es un sueño. Pero ya hay países que están disfrutando de un 100%. Puede bajar las importaciones de combustible, ¿verdad? Que permitan mover. La deuda externa te libera, la deuda externa se libera de presiones, te alivia presiones, si tú no tienes que pagar los combustibles en dólares, en moneda fuerte. Si tú lo pagas con trabajo interno, en moneda local, es una cosa totalmente distinta, que te libera el uso de divisas para el pago de la deuda. Porque las fuentes de divisas no tienen nada que ver con eso, al contrario. Las fuentes de divisas están haciendo posible el pago de la deuda. Si tú conviertes en Producto Interno Bruto la producción de energía, el Producto Interno Bruto es lo que produce el Estado, la nación, en un periodo determinado. Si tú lo conviertes en vez de un consumidor de dinero sólido, en lugar
de ser un gasto con gravamen externo. Eso se convierte en un problema de la economía interna del país. Cada kilovatio que tú produces con energía renovable es un kilovatio que te economiza dólares. Tan simple como eso, para que se entienda claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos sustituido apenas el 1% y el Estado está asustado, como es el que paga la pérdida, está asustado con el botellerío que tiene en la administración de la pérdida. Y que cada vez que usted instala una planta de generación, es un cliente que no paga. Y eso aumenta el déficit. Un cliente que tiene facilidad, capacidad de inversión, que puede instalar su sistema por su propio gasto y paga con pesos. La operación de eso es en pesos. Es más, lo digo a boca llena, pueden regalar energía, porque no tienen sistemas de almacenamiento de la energía sobrante, y es más fácil ponerla a disposición de los clientes que invertir en un sistema de almacenamiento que es costoso. ¿Qué tiempo le llevó a Portugal llegar a donde hoy se encuentra? Estar en eso desde que la renovable única que existía era la hidráulica. Porque durante muchos años hubo hidráulica, aquí mismo hubo hidráulica. Sí. Y fue una bendición. ¿Por qué usted dice que hubo? ¿Qué hubo qué? Hidráulica. Bueno, porque no hay todavía. Bueno, pero ya eso es insignificante. Ya en el sistema es menor. En el sí, claro, conjunto del sistema. El consumo ha aumentado muchísimo. El sistema, exactamente. Sí. Y los caudales no son fijos. Pero el viento es fijo, el viento es permanente. ¿Y todavía hoy vale la pena seguir invirtiendo en hidráulica? Claro que sí. Todo proyecto hidráulico. Pero fíjate, en la ley se puso de alguna manera una restricción de que nadie podía hacer una presa propia que fuera menos de 10 megavatios de capacidad. Para mucha gente que tiene que anular la capacidad de siembra en sus propiedades, pero no puede dejarla sin sembrar porque se le mete gente. Es preferible vender una yuca que se sembró ahí, perdiendo dinero, que dejarla sin sembrar, porque se le mete la gente sí. Quiere vivir, quiere trabajar, ve que no se está produciendo ahí, que nadie va. ¿Y cuál es la explicación de esa disposición? La necesidad de proteger, de evitar impactos medioambientales negativos. Fue un criterio discutido sin rigor. Se le puso un límite para que no se llenara el país de pequeñas presas, pero las pequeñas presas son rentables también, pueden ser rentables también. Entonces, como la ley lo dice y la exclusión cuesta, no te pueden excluir, pero hay que pagarlo. Entonces te están cobrando la rentabilidad que no has tenido por adelantado. Porque la coima es parte del costo, eso hay que incluirlo. Si tú das una propina para que te den el permiso, eso es un costo del sistema, aunque no deba ser así. Entonces no debe ser así. Hay que reformar la ley. Hay otro tema, ingeniero, que es el de la educación. Bueno, educación. Ese es un tema que está anclado entre los profesores versus el Estado. Está anclado en eso. De la educación, ese es el problema. Hoy en la prensa se habla de si es el 10% que se va a aumentar, si es el 5%, si es el 15%. Bueno, los problemas de la inflación no se resuelven aumentando sueldos a lo loco. Ya las asignaciones para educación se demostraron prácticamente inmanejables por exceso con el 5%. ¿Por qué digo inmanejable por exceso? Porque ha habido años que no se ha podido manejar el dinero. No se ha podido, no alcanza. Y entonces la administración
del sistema educativo tiene la complicación del manejo de un exceso de dinero, que puede que en algún momento una buena asignación de esos recursos haga que sea tensa la relación, pero hoy ha sido sobreabundante. No se ha sabido manejar ese dinero, no ha habido en qué manejarlo. Y se han producido cosas realmente preocupantes. Pero, ¿cómo cuáles? bueno, un concurso falso, manejo falso de las contrataciones y de los pagos, incluso de los pagos de servicios. Entrar en detalle de eso es sencillamente meterse en un berenjenal. Sí. Eso es muy complicado. Pero lo cierto es que en el debate que se produjo, el debate ejemplar, hay que decirlo, esos tres temas están ausentes. El problema de la energía renovable. ¿No será porque el tema no lo plantearon quienes condujeron las discusiones? Bueno, pero esos son temas capitales Claro. y de muchos capitales. Ideal, alto nivel de capitales. Sí. Estamos hablando de problemas medulares de la sociedad. Esa lluvia que cayó ahora no es una lluvia ajena a una vida en el trópico. Tenemos toda la vida que conocemos, desde antes de Colón llegar, viviendo en el mismo sitio. Entonces, sorprenderse de un aguacero, óyeme, por favor. Aunque ahora hay unos niveles de precipitaciones como que son inusuales, Pero ¿verdad? siempre ha habido esas espasmos ambientales. Eso no es atribuible al cambio climático. Periódicamente, cada 4, 5, 7 años, 8 años, hay una época de lluvia más fuerte. Nadie se ha hecho la Y pregunta. de seca también, que es tan dañina como la lluvia. Nadie se hace la pregunta de por dónde pasaba toda esa agua antes. No simplemente dice, mira que se inundó, pero nadie dice, oye, ¿qué ha cambiado desde la última vez que cayó un aguacero como El este? problema es que de que hay una temporada de seca y no hay urgencias, se acumulan más descuidos en el mantenimiento del sistema de escorrentía. Eso es todo. La gente satisfecha, pues no llueve, tampoco se crean conflictos. Ahora, ¿cuál ha sido, ingeniero, la experiencia en América Latina? ¿Los debates influyen en las agendas de los gobiernos? Sí, influyen, pueden influir. Pero estamos hablando de gobiernos que pongan atención al debate. Porque en América Latina tenemos ejemplos de candidatos que se han impuesto con un discurso y después hacen todo lo contrario. Bueno, porque hay mucha demagogia en la política. Eso es común a todos, no solo aquí. Sencillamente, a la hora de gobernar, el gobernante tiene una autonomía realmente que solo la controla su propio sentido de responsabilidad. En definitiva, después que a ti te eligieron, tendría que ser una bellaquería muy grande para que te cambien. Tú gobiernas 4 años, y 8, y más. Ahora usted dice que no tenemos sobresalto. Se supone que tenemos una agenda clara, ¿verdad? Me refiero en el proceso actual y con respecto a los posibles resultados. No, yo pienso que los resultados los marcó una situación de un partido político. Su comportamiento en el poder, primero que nada, y luego su fraccionamiento. Eso está claro. Y ese fraccionamiento yo no veo que se haya recuperado. En consecuencia, los resultados no serán sorprendentes. Y otro partido que tenía un antecedente de que las cosas en sus manos se les revolteaban, pero que ha demostrado que tiene capacidad para garantizar estabilidad y crecimiento, y eso ha sido un factor a su favor. ¿No es así? Bueno, encontró un país distinto al que dejó Hipólito, que fue el último de los de ellos que gobernó. Porque Hipólito no gobernó, sino que desorganizó el aparato del Estado. Y ahí están los efectos del déficit cuasi-fiscal del Banco Central, que es consecuencia de la administración de esa época y del resultado político de esas elecciones.
tan claro como eso no se puede decir. Pero bueno, Hipólito es una personalidad, él, hay otros. Pero naturalmente este gobierno recibió un país distinto. Este país, un flujo de divisas garantizado hasta en la inmigración dominicana, que aporta a las finanzas nacionales, a la moneda dura dominicana, todas sus remesas al país destinadas a su familia y a pequeñas inversiones a largo plazo de proyectos propios. O sea, tú tienes un turismo que te garantiza 10 millones y pico de gente que viene a gastar moneda dura. O sea, tú tienes garantizada el pago de la deuda con muchos factores, con una diversidad de sectores que es bastante sólida, pero no para aguantar el paquete que le viene. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Del paquete que viene. Pero claro, pues yo nací en la época que existía la mota, hoy no existe el peso. La mota era medio chele, medio chele. Circulaba y se compraban cosas con una mota. Hoy un peso no tiene valor. Tú le das un peso a un limosnero y lo tiras. Lo ofendes, y es lógico. ¿Para qué sirve un peso? Ya hay monedas, hay papeletas de 2.000 pesos. Eso es reciente. Eso no es del siglo pasado. De manera que eso es lo que vivimos. Pero esos temas esbozados no se trataron en los debates. No tuvieron. Es preocupante, tan preocupante como que los universitarios norteamericanos, a unanimidad, tienen una sola simpatía en un conflicto que no es verdad que es racial y que no es verdad que es religioso. Ancestral sí. Pero el pensamiento, que es lo que se educa en las universidades, no puede estar atrabancado en la Biblia. Que se manejó mal el asentamiento judío en su momento. Responsabilidad de las grandes potencias que administraron ese asentamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Porque no dejó de ser estremecedor ver al ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, el secretario de Estado, Blinken, sorprenderse cuando delante de una cámara de televisión le hablaron de que la misma resolución de las Naciones Unidas que había dado lugar al asentamiento judío dice, porque está vigente, que había que hacer un asentamiento palestino. Ese asentamiento nunca se hizo. ¿Que los judíos influyeron? Claro, tú o yo. Pero si tú como tutor vas a meter una situación nueva, tú tienes que seguir tutelando esa situación para que se cumpla. Hoy el pobre Blinken parece un muchacho mandado que tú no sabes si está en Arabia Saudita, si está en la Luna, si está en Marte, o miércoles. Bueno, por primera vez Estados Unidos está condicionando la ayuda militar. Quiere evitar una situación indeseable ahí en Rafah. Realmente el anciano Blinken, el anciano Biden, está sacando de donde no hay, improvisando. Pero se está improvisando en algo que puede desencadenar cosas mayores. No solamente eso es una tragedia enorme para la humanidad, lo que está pasando ahí, sino que se está manejando mal. Porque el tutor de ese proceso no puede estar desinformado. Tiene que conocer con qué elemento está trabajando. Y tú ves al que está viajando un día sí, un día no. Pero hubo él se está piando los aviones allá arriba. Hubo un esfuerzo cuando Clinton, y la solución que se estaba discutiendo era la de 2 estados. Y hubo acuerdos en esa dirección. Y esos acuerdos incluso se firmaron en la Casa Blanca, algunos de ellos.
Y recordamos ahí a Isaac Rabin y Yasser Arafat. O sea que Estados Unidos siempre ha tenido claro eso, de que hay Sí, pero la necesidad de buscarle una pero solución. las autoridades en Estados Unidos no son permanentes. Ellas se renuevan. No, desde luego. Pero, te digo, fue sorprendente ver que para Blinken era una sorpresa que existiera un compromiso. Y él es No de ascendencia cumplido. judía. ¿Eh? Él es de ascendencia judía, que es algo imperdonable. Es que no es judío en ejercicio. Él es de ascendencia judía. Yo me llamo Israel, pero soy árabe. Es así. A mí me pusieron el nombre por un tío que se murió unos días antes de mamá parir. Tan sencillo como es. Y un día Mira qué interesante. un fresco, un banquero español, y yo fui a cambiar unos dólares siendo estudiante, un muchacho de 21 años. Israel no tiene que ver con una simpatía hacia el Estado de Israel. Exactamente. Voy a un Eso banco, es un nombre. voy a un banco, el banquero me mira el pasaporte y dice, pues usted se llama Israel, ¿por qué usted se llama Israel? Y yo, bueno, de más criado le dije, bueno, porque en el momento que yo nací, miren, en el 39, el pueblo judío estaba sometido a una situación determinada y mi mamá pensó que era bueno hacerlo. Una frescura mía. No, pero respondió bien, sí. ¿Eh? Le hizo la debida aclaración. Se Sí. me ha criado siempre. No, claro. Pero bueno, esa es la realidad. Hay mil gente que tiene eso. Y que tiene las dos, no sencillamente la nominación, sino gente que tiene raíz judía, directa judía, y raíz árabe. Porque son naciones que están juntas a través de los siglos. Ahí en esa Están juntas en la Biblia. En esa protesta han participado judíos, Sí. y no uno ni dos, sino varios. Yo vi una lista No, pero por ahí. ese conflicto tiene hasta una contabilidad eficiente. El que cuenta los muertos es el que está poniendo los muertos. Es cierto que los palestinos han muerto más que judíos, pero ellos fueron los que montaron la operación. Ellos fueron los que desataron la guerra. Secuestrando gente. Y todavía tiene gente secuestrada. Entonces, Pero lo que se critica es que hayan muertos inocentes. Porque si tú estás combatiendo a uno que te agredió, pues se pudiera decir que eso es hacer justicia. Pero si está muriendo gente que no tuvo absolutamente nada que ver con eso, y están muriendo muchos, pero además de eso hay algo que salta a la vista, y es que la franja de Gaza en más de un 70% está totalmente destruida. En más de un 70%. pero tú has visto guerras que construyen. La guerra nada más son para destruir. Y una guerra en ciudades, una guerra en una densidad poblacional como es esa, naturalmente va a conducir a muchos muertos. Pero ¿quién diseñó esa guerra, ese enfrentamiento? Los árabes, los palestinos, que fueron a una fiesta. Ahí había gente de Buenos Aires que había venido a una fiesta, porque en Buenos Aires hay muchos judíos, y habían llegado a esa fiesta. Y los secuestran y los mantienen como rehén todavía hoy. Y los cambian 10 por 100. Sí. Dame 100 presos míos que tú tienes allá Sí. y te entrego 10 de estos. Y siempre tienen menudo para entregar. Pero además ellos cuentan los muertos. Porque son los únicos que pueden contabilizarlos. Son los que lo están teniendo. Realmente es así. Es una guerra donde están muriendo de manera desigual. Ahora, eso tenía que resolverlo el que planeó la guerra, el que planeó la expansión de esa guerra, su desarrollo en el tiempo. Calcularon ellos que eso iba a durar 6 meses, 7 meses. Ellos pensaron hacer un Brickliff y no fue así. Entonces, bueno. Pero que todo el mundo tenga la cifra 39.000 que ellos dicen, hasta con 3 ceros atrás, pasa por cero un número que crece a base de balazo. Bueno. Esto no se para ahí. Bueno, no es posible.
Ahora eso está teniendo una tremenda repercusión política en Israel y también en Estados Unidos. Esto incluso puede decidir las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que las elecciones de Estados Unidos las va a decidir un juez que va a meter preso a Trump por mala costumbre y ya. Eso es previsible. Y eso anula su candidatura. Bueno, un preso no Porque puede hasta ahora mismo- un preso no puede ser candidato. Sí, en Estados Unidos eso es posible y hay precedentes. Hay precedentes, Pues ¿cuál? claro, de gente que participó desde la cárcel. Su nombre apareció en la boleta electoral y ganó una cantidad, creo que fue un 10%, algo así, no recuerdo. Bueno, pero si es para ganar el 10% no hay peligro. No, el asunto es El problema es que gane el asunto y es haya él que, tiene- y haya que juramentarlo. el asunto es que él tiene, Un pone estando mano. sentado ahí, él dice, yo estoy aquí preso, realmente ya él está, desde el punto de vista político, porque no se puede mover, no puede hacer campaña. Él decía el día pasado, No, pero en vez de él yo hace, estar él hace haciendo- campaña en los tribunales. No, bueno, lo entrevistan y cosas, pero no es lo mismo el contacto directo en los estados, que eso es, hay que llegar a la gente. No, pero a la es gente se curioso- llega por televisión también. Pero es curioso, ingeniero, que a pesar de esa situación, en un país como Estados Unidos, él siga siendo puntero, las encuestas lo dan a él favorito. Pues tiene la pantalla de televisión tuvo de abierta para desbarrar. Incluso tiene el respaldo, a pesar de todas esas cosas que se han dicho en ese tribunal. Una señora que contaba cómo fue que ocurrió, la población evangélica, que todo el mundo sabe cómo piensa, muy conservadora, le mantiene el respaldo a Donald Trump. Eso es, para mí, particularmente, es un fenómeno. No, él es un fenómeno por todos sentidos. Se lleva el mundo por delante. El propio enfrentamiento, ya lo he dicho varias veces, pero no hay que reiterarlo, de Trump contra Biden, de un anciano senil como Biden, frente a un delincuente no común como Trump, es un símbolo de la debilidad institucional de Estados Unidos. Tan sencillo. Ahora como- se está hablando de un plan B, que es la posible candidatura de Michelle Obama, porque Donald Trump, Joe Biden, está realmente en una situación que todo indica que pudiera tener problemas. Entonces, como plan B se está mencionando a Michelle Obama. Pero Michelle Obama no tiene tiempo para hacer una campaña. Dicen que es la mejor opción No, de mejor- todo lo que está al alcance, porque ya fue primera dama, la gente la reconoce y además de eso, los estudios dicen que hay una opinión favorable a su persona. Eso es lo que dicen, lo que No, manejan el tema. A simple vista ella tiene méritos suficientes más que los dos que están postulándose. Eso es así. Porque yo digo que probablemente Donald Trump no existiría si no estuviera Biden en el Pero juego. pero claro, Es claro. verdad. Porque los dos como que se complementan, se necesitan unos al otro. Como en Chapatín. El chapatín. Ingeniero, pero volviendo al tema de las elecciones en República Dominicana, ¿cómo usted ha visto, cómo ve el proceso? Realmente hemos tenido un proceso... No, hay aspectos muy positivos. Hay aspectos muy positivos. Los candidatos han tenido acceso al público a niveles incluso de candidaturas muy locales. Han tenido posibilidad de que la gente lo escuche. Los debates se han organizado bien. Bueno, es un proceso que siempre puede mejorarse, como todos los procesos, pero en realidad se ha manejado bien y no ha habido conflictos. No, ha sido un debate con altura, Sí, sí, con sí. respeto y además de eso, sustancioso, ¿verdad? Porque Sí, se han visto caras muy nuevas, caras que tienen opciones políticas en el futuro inmediato. incluso partidos minoritarios opinando bien, con ideas claras y eso yo A creo veces que... más que los grandes. Hay gente de los minoritarios que tiene ideas más precisas
expuesta con mayor elocuencia que muchos de los partidos que van a ganar las elecciones, de los candidatos que van a ganar las elecciones. Ahora, hay situaciones que tú verás que no tienen efecto. ¿Que no tiene? Que el candidato de Santiago, ese que se le cortó la lengua hablando, que tiene 25 años sentado ahí, Ajá, sí. ese va a ganar. ¿Usted cree? Un hombre que está en esa lista desde hace tanto tiempo, se vota sin consideración. Él no está ahí por sus méritos oratorios. No, lo reconoce como un gran componedor de la política. De alguna manera están claros, porque sí. él era reformista originalmente. Sí, sí. En la cuota reformista fue que él entró ahí Claro. y se ha mudado de situación. Y el otro día en la televisión lo que le convenía es estar mudo, no mudado. Le convenía coger la mudez de excusas, pero ¿qué va a ganar? No, pues un hombre que sabe ganar, eso es todo. Tal vez en esta ocasión no debió ir al debate, conocedor de sus limitaciones, porque todo el mundo conoce sus limitaciones. Pero, ingeniero, ahora vemos quizás cierto cambio de tendencia en lo que es la preferencia electoral, de que se ha priorizado más el debate. No sé si que en elecciones anteriores, no sé si usted lo percibe ese cambio de que antes ya el caudillismo regional como que no ha sido no es tan determinante como lo era en elecciones pasadas, como lo está haciendo en esta. Se pregunta, ok, ¿quién es él? ¿Qué propone? No sé si estaremos hablando de eso. ¿A qué dedica el tiempo libre? Sí, y como así como la canción de José Luis Perales, así mismo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Todas esas cosas. ¿De dónde es? Ahora, ¿qué ha pasado, ingeniero, con el partido, digamos con el bochismo, ahora? Porque ahí pudiéramos meter Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. Las encuestas Y el dicen, PRD también. bueno, eso es bochismo. ¿Usted cree que...? Porque es verdad que el PRD fue una creación de Juan Bosch. Y todo lo que tenemos aquí prácticamente desciende del PRD, ¿verdad? Tiene nieto y creo que hasta bisnieto. Sí, pero parece como que ese fue una creación con un genoma defectuoso, porque siempre como que se dividía, así como que salían hijitos y nieticos así de los partidos. Eso es lo que pasa. Digo yo, ¿por qué ha descendido en las últimas dos? Bueno, las encuestas dicen que habrá un descenso en estas elecciones. Descendió, tuvo un descenso que uno entiende porque hubo una división, ¿verdad? Pero en su conjunto ya ha habido ahí un intento de un amago de reconciliación. ¿Qué es lo que explica eso? ¿Hay un voto de castigo en contra del bochismo en Dominicana? Bueno, como hubo un voto de castigo contra el PRD de Hipólito, que pasó 20 años. Durante 20 años, 16 consecutivos. 16 consecutivos no pudo subir, a pesar de que soplaba mucho. Pero él no se pudo postular. Él fue rechazado. Ahora, ¿usted recuerda las elecciones en las que Miguel Vargas fue candidato presidencial? El PRD tuvo una recuperación notable. Bueno, perdió las elecciones, pero era una renovación atoicista, que no llegó al poder nunca, pero que dejó el poder. Atoy tiene una presencia fuerte en el poder de hoy. No solamente familiar, que la tiene, pero también política. Y allí Vargas Maldonado es representante de eso. El que mueve esa ficha en su momento determinado es Atuey. Mucha gente lucha en la política, pero no se crea la coyuntura que le permita llegar. Juan Bosch fue un excelente expresidente de la República. Expresidente. Sí, hizo una expresidencia maravillosa. Que garantizó la transición, larga transición, con Balaguer. Y ese fue un proceso virtuoso. Claro que los resultados lo miden. Exactamente, mira como Tahití, que no ha podido encontrar su rumbo. No ha podido parir una organización después de la muerte de Duvalier.
Desde entonces una descomposición, un deterioro, cosa que se pensaba de Trujillo. Pero muchos factores, pero en los cuales fundamentalmente la alianza de Bosch y Balaguer permitieron que se construyera un país con la organización que tenemos hoy. Ahora, el trujillismo construyó aquí un tejido social que sirvió luego para generar estabilidad. Era un tejido social de una sola pieza, porque el único dueño era Trujillo. Y eso es una debilidad institucional. Tú necesitas una sociedad articulada donde haya intereses que se conjuguen. Hoy hay una estructura social importante en el país. Pero teníamos una clase media más o menos importante, Bueno, ¿verdad? clase media le hicieron las escuelas, no la hizo Trujillo. En las escuelas se creó la clase media dominicana. ¿Qué usted cree, ingeniero? Tú ibas a preguntar. Hablando precisamente sobre los partidos, yo le comentaba esta mañana al doctor de cómo las cosas cambiaron en cuanto a lo que era la forma en que la población empezó a ver los partidos y la coincidencia en la aparición de esta actitud y el momento en que la dirigencia de los partidos pasa a ser parte de los gobiernos de esos partidos. Es decir, yo creo que muchas cosas andaban bien mientras los presidentes y los secretarios generales de los partidos estaban dentro del partido y no tenían cargos públicos. Bueno, eso es lo ideal, pero no lo cotidiano. No, cuando Trujillo era el presidente del Partido Dominicano. El dueño del partido. El dueño, pero había un presidente. El 10% que se tributaba mensualmente de todos los sueldos, inclusive el de los guardias, que ganaban 30 y recibían 27. Todo ese era de Trujillo. Y cuando habían excedentes en la caja del Partido Dominicano, pagaban sus gastos de ahí también. Y le hacían una casa a Trujillo, la casa de Caguama se hizo como un donativo del Partido Dominicano a Trujillo. Pero uno veía también que hay un señor que hasta el nombre se lo pusieron en una calle, que era presidente del Partido Dominicano. Y yo decía, pero espérate, también Trujillo mandando, pero también a nivel de partido no era que todo llegaba donde él, sino que había quizá una estructura de gente que estaba dentro de la organización atendiendo todas esas cosas también. Él organizó poder. Él se permitió, después de la matanza de haitianos, se permitió retirarse y puso un horacista y un melaquita, porque los horacistas y melaquitas seguían vigentes. Además, cuando yo tuve conciencia de la vida política, había gente que se decía horacista y bolo y columna. ¿Todavía? Sí, en el despacho de don Rafael Herrera, yo escuché una vez de don Rafael Herrera en la época de la vida democrática, después de la muerte de Trujillo. Yo escuché a un señor decir, ese bolo, uno que está libre, ese bolo, no haga caso. Ajá. Yo no distingo cuáles eran los bolos y cuáles eran los coludos. Yo no puedo encontrarlos, se me confunden. Pero yo sabía quién era bolo y quién era coludo. Todavía hoy hay familias que no se juntan por ese tema. Todavía hoy. A la luz de los resultados que están vaticinando las encuestas, ¿cómo usted ve el futuro del liderazgo de la oposición? Bueno, eso conlleva una eso es un asunto para coyuntural. En términos de imprenta, hay que emparejar las remas. Ahí hay gente que salió manchado del poder y hay gente que salió bien del poder. Unos pueden escribir en la prensa, opinar sobre la vida cotidiana. Y lo vemos en la prensa que participan en el debate público. Otros sencillamente tienen la cabeza entre la nalga, porque se atrevieron a cosas que son asombrosas. Con una desvergüenza que comenzó desde el primer día. Le marcharon con voracidad hasta el poder. ¿Por qué en Panamá se impuso un hombre que tenía una sentencia de 11 años de prisión? Estaba asilado en la Embajada de Nicaragua, que había sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los gobernantes más corruptos de Panamá. ¿Cómo se explica que su delfín se impusiera
tan cómodamente en las elecciones. Bueno, porque Y que un hombre que estaba ya sentenciado fuera prácticamente el jefe de campaña de ese que ganó. Bueno, porque el régimen electoral panameño es distinto al dominicano. Allá tú no tienes que ganar con el 50%. Y es la primera mayoría la que gana, aunque sea una minoría en la realidad. Porque él ganó con el 32%, fue. Sí, con el 30 y pico por ciento es así. Es así. Pero los que venían detrás sacaron 20, 15. Exactamente, así es muy fácil. Así es más fácil. Recuérdate que Panamá es una nación construida alrededor de un canal, de un accidente geográfico. Eso es lo que construye la nación panameña. Y realmente... No, y nació como nació porque se le cercenó ese pedazo a Colombia. Lo primero fue eso. Sí. El departamento, ¿cómo se llamaba el departamento? Bueno, era un departamento de Colombia. No me acuerdo el nombre. Y los americanos propiciaron una independencia ficticia. Pero el accidente geográfico que le permite la construcción del canal fue aprovechado por los norteamericanos para hacer ese canal. Y alrededor de ese canal se ha construido una nacionalidad. Porque en definitiva Colombia es uno de los países de América Latina donde está más caracterizado 5 o 6 nacionalidades. Una persona de Cali y una de Bogotá es totalmente diferente. En Colombia hay una situación con la compañía aérea que te habla de su orografía. La compañía aérea más vieja del mundo es una compañía privada colombiana. ¿Por qué? Porque las ciudades colombianas están separadas por montañas. Y la forma útil de comunicación fue la aviación cuando apareció, no por mano de los colombianos, sino cuando estuvo utilizada. Y la compañía más vieja del mundo es una compañía colombiana. Porque no hay carreteras interiores. Eso de una guerrilla que duró lo que duró Marulanda, es una guerrilla aislada de la población. Se envejecieron y se comenzó a desmontar cuando Marulanda se murió de muerte natural allá arriba. Porque 50 años en guerrilla no tienen efectos políticos. Si tú no lo logras en 50 años, no vas a tener efecto político. Quedaron aislados y se enviciaron en el mundo de la guerrilla eterna. Entonces, quitarle un cabo a Colombia era muy fácil. Sí, bueno. Bueno, gracias, ingeniero Cuello, por estar con nosotros. Esperaremos su regreso entonces para seguir tratando esos temas interesantes. Va a haber mucho de qué hablar cuando luego de la próxima semana por acá, por el programa. Así que vamos a tener muchos temas. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa.